Historia, verdad y Biblia. ¿Conoces tú qué significa la palabra altares o qué definición tiene la palabra altar? Según la Biblia o según lo antiguo, la palabra altares era puntos de sacrificio para invocación a Dios. Según lo escrito, el primer altar es especificado y hecho por Noé. Así lo dice Génesis 8, versículo 20. Ahí especifica que es un punto diseñado y aclara que es para invocar y agradar a Dios mediante un sacrificio ahí realizado. Siendo la misma relación, según lo escrito, Abraham habló con Dios y este determinó o hizo un punto específico de un altar, sellando así como una relación de aquel que se le había aparecido. Así lo especifica Génesis 12, versículo 7. Pero cuando se mudó de ahí, su altar se lo llevó en mente y volvió a fabricarlo según Génesis 12, 8, para así tener cerca el punto de adoración a aquel que le había aparecido. La palabra altar es claro, es un punto de sacrificio. Por eso la Biblia registra que Abraham, siguiendo las órdenes de Dios, edificó un altar para hacer un sacrificio, he aquí de su propio hijo. Así está escrito en Génesis 22, 7 al 9. Por ello, hasta ahí la Biblia registra que Dios aparecía por sueños o un llamado mediante altares. Por eso en ello también aparece Balaán, hijo de Beor. Según lo determinado por las Escrituras, esos eran los medios recurrentes para llamar a Dios, porque este hijo de Beor hizo 7 altares especificados según los ritos de purificación para invocar a Dios, para pedir permiso para ahí concluir su maldad que a este por dinero le habían exigido o comprado. Digo rito de purificación porque según las Escrituras Baal tenía un lenguaje algo muy raro, o sea que también podía trabajar con otros entes para hacer mal según su medio de comunicación o su forma de trabajo. Lo digo como trabajo porque según las Escrituras sus alusiones siempre eran remuneradas o especifican que le hacían un pago. Así lo registran las Escrituras desde el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. Israel, el pueblo ya escogido por Dios, según las Escrituras, también aparece que Aarón hizo un altar y enfrente de este puso un becerro de oro. Según lo escrito y lo cronológico, los altares eran hechos en un punto específico, una parte elevada, como punto de sacrificio para adoración a Dios. Pero el primer altar que aparece con un símbolo y en este un ídolo es el de Aarón, y este se hizo dentro del pueblo de Dios. Esto da a entender que los altares no solamente se hacían como símbolo de invocación a Dios, sino que eran puntos también para invocar a cierta deidad que le creían, y de ahí ya podían colocar su imagen conforme a su creencia o su fe. En el caso de Israel fue un becerro de oro que pensaba que era el que lo había sacado de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 4. Pero debes entender que según lo explicado, los altares solo son puntos de referencia para invocación, o sea que el mal también hace su altar para invocar a aquel que cree que le sirve o le ayuda según lo escrito, y también se hacía altares para invocar a Dios. Luego con el pueblo siguieron los altares, pero Dios mandó a hacer algo especial llamado el Arca de la Alianza, y entre los dos querubines se dice que había un punto específico para ahí él hablar, o de ahí salía su determinación o su decisión terminada. Así está específico según Éxodo 25, versículo 22 y número 7, versículo 89. Aunque los altares como punto de sacrificio seguían, pero aquí ya aparece una forma diferente como comunicación directa con Dios. Este cambio se dio porque el Dios verdadero es un Dios único y el otro método antiguo de invocación solo se invocaba para también así llamar el mal, que hasta la fecha aún persiste. Luego el pueblo entró a la tal llamada tierra prometida y ahí se le edificó casa, según la Biblia, esta hecha por David. Pero la armada en su estructura la que realizó fue Salomón. Lo tal aclarado lo consigues en primer libro de Crónicas 28, versículo 19. Luego el arca fue quitada, pero el sacerdote tenía que tener una vestidura especial y aún así hacía el sacrificio, pero Dios no respondía por el sacrificio sino mediante la vestidura que el sacerdote poseía, donde tenía el turín y el urín, también conocido como el pectoral sacerdotal. Después de la reconstrucción del templo, los sacrificios, al igual que los sacerdotes, estos se corrompieron. Así lo afirma Malaquías 1:8 y Malaquías 1, versículo 14. Tanto fue que esto corrompió la conducta moral y aún en las familias empezaron a perderse, según Malaquías 2:14 y Malaquías 2:15. Luego dicen que Dios durante 400 años no habló, pero la palabra dice otra cosa. Lo escrito dice que Dios esperó el cumplimiento del tiempo para ahí sí enviar a su Hijo, según Gálatas 4:4 y 5. Lo que las personas no han entendido, que Dios nunca se fue, sino que este hizo una reestructuración directamente en las familias. He aquí hizo que las familias hicieran algo que no aparecía escrito en la Biblia, que fueron reuniones en las sinagogas para enseñar directamente la palabra de Dios, lo que hoy podemos hablar como un culto familiar. Según la
la cronología, esta práctica nunca casi fue realizada, porque el templo era el que realizaba ciertas obras, en rituales y sacrificios y enseñanzas. Pero según lo escrito, Jesús es el mejor predicador. Este enseña es en sinagogas, según Lucas 4:16 al 19, y enfrente del templo, mas no dentro del templo, ya que no tuvo consagración al levita ni linaje al mismo. Debes entender que Jesús fue el sumo sacerdote, pero nunca hizo un sacrificio dentro del templo. En este, porque el tal ya estaba muy corrompido. Y en el lapso de los 400 años también se había contaminado, porque habían fariseos, jeduceos, escribas, maestros de la ley, erudinos, o sea, una serie de grupos políticos, según lo narra Marcos 12:13. Luego Dios enfoca el evangelio es a las familias y predicado en las sinagogas, según así lo narra la Biblia. Y los templos o altares pasan a ser directamente, según lo escrito, es el templo del cuerpo, o sea, el cuerpo es el altar para agradar a Dios. Así lo afirma 1 Corintios 6, versículo 19. Jesús sabía que el templo se acabaría al igual que los sacrificios, por eso la venida del Espíritu Santo lo concluyó en una parte específica, alejada de las dos respectas anteriores y que perteneciera más al pueblo y a la familia. En ello te explico y debes entender que los altares nunca fueron lugares santos, porque si así fuera, el lugar más santo sería este, donde se hizo el mejor sacrificio, y esto terminó en la cruz, porque el verdadero santo fue aquel colgado en el madero, mas no el madero en sí. Por eso la venida del Espíritu Santo se dio en un aposento o casa familiar, así lo escribe el libro de Hechos 2 del 1 al 4. Por eso debes entender que la predicación por boca de Jesús hoy es el evangelio, y esto aclaró y lo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no será condenado. Una nueva forma de vida mediante las Sagradas Escrituras, siendo esta para ti la luz. Teniendo el conocimiento, no te dejes engañar, libérate y sé bendecido. Espero que les haya gustado. No se olvide que cada fin de semana subimos un nuevo contenido, porque esto es Historia, Verdad de la Biblia. No se olvide compartir este hermoso mensaje.